Ok, de nuevo, ok, teníamos a la actina que estaba viendo hacia abajo, ¿cierto? Cuando venía el calcio, generaba un cambio conformacional en la actina y permitía que interactúe con la miosina. Y si tenemos ATP magnesio y tenemos esta interacción de la actina con la miosina, podemos generar una contracción muscular. ¿Ok? ¿Y cómo es que pasa este cambio conformacional a nivel de la actina? Acuérdense que la actina que está acá de verde, ¿ok? Nunca está sola. Está rodeada de otra sustancia que va por acá. Ok. Y otra sustancia que va por acá. Ok. La azul, ¿quién es? La tropomiosina. Ok. La roja es la troponina. Y la verde es la actina. ¿Ok? Sobre la troponina, tienes que saber que tiene tres subunidades. La subunidad T, la subunidad I y la subunidad C. ¿Ok? De esas tres, la más importante es esta que está acá, la subunidad C. ¿Y por qué la subunidad C es la más importante? Porque el calcio que acabas de liberar hace un momento, ¿te acuerdas con lo del potencial de acción, lo del retículo sarcoplasmático, renadina y todo eso que te estaba diciendo? Liberaba calcio, ¿cierto? Entonces este calcio va a venir y va a interactuar con esta troponina C. Cuando interactúan el calcio con la troponina C es donde se genera el cambio conformacional que les dije hace un momento, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la actina ahora mira hacia arriba? ¿Ok? Para que pueda interactuar con la miosina. Ok, quien se encarga de eso es la unión de calcio con troponina C. Entonces, vamos a hacer ahora, que creo que me han entendido un poco mejor esto, un resumen, ¿ok? El primer paso es un potencial de acción presináptico, ¿sí? ¿Por qué presináptico? Porque es lo mismo que decir que pasa en la neurona. El segundo paso es la activación de los canales de calcio voltaje dependientes. El paso 3 es la ruptura de la sinapsina, que ya sabemos que mantenía unidas las vesículas entre sí al citoesqueleto. Y el paso 4 es la liberación de la vesícula. Entonces, tenemos el paso 5 que una vez que estaba liberada la vesícula, se liberaba con la sinaptobrevina, ¿cierto? Y se juntaban la sinaptobrevina, la sintaxina y el SNA25 para formar al complejo SNARF. Luego se produce la liberación de la vesícula, perdón, la liberación de acetilcolina del neurotransmisor. ¿Sí? Y aquí nos toca cambiar de color. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de nivel presináptico, sino postsináptico. ¿Por qué? Porque cuando se une la acetilcolina con su receptor nicotínico tipo N1, ya estamos hablando de postsináptico. Luego, ¿esto qué pasaba? Ingresaba sodio a la membrana muscular
y se producía un potencial de acción postsináptico. Luego, ¿qué pasaba? Este potencial de acción postsináptico, ¿se acuerdan que les dije que viajaba a través de la célula? Ok, estimulaba al receptor de dihidropiridina, luego al receptor de ranodina y se liberaba ¿qué cosa? Se liberaba calcio. Liberación del calcio. Luego les enseñé que este calcio interactuaba con la troponina C para generar un cambio conformacional en la actina, ¿cierto? ¿Para qué? Para que interactúen, interacción de la actina con la miosina. Y si teníamos interacción de la actina con miosina más magnesio y ATP, ¿qué se producía? La famosa contracción muscular. ¿Ok? Y una vez que se produjo la contracción muscular, va a venir una enzima que se encarga de eliminar a la acetilcolina. ¿Cómo se llama esta enzima? La acetilcolinesterasa. Acuérdate que la acetilcolinesterasa rompe a la acetilcolina en acetato y colina. Y como la colina es muy importante para el sistema nervioso central y no se puede desperdiciar así por así, ¿ok? Va a haber una recaptación de colina. Permítanme un momento. ¿Ok? Se producía una recaptación de colina. ¿Ok? De esta manera se vuelve otra vez hacia lo normal, ¿ok? Al estado de reposo antes de que se contraiga el músculo. ¿Ok? Hasta aquí, doctores. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no le ha quedado claro la secuencia de datos? De procesos, perdón. Ojo que he intentado avanzar lo más lento posible, ¿eh? Por ahí vi una mano levantada, Salazar. Sí, profesor, disculpe. La colina al ingresar, bueno, al producir la recaptación, entra con un ion, si no me equivoco. Sí. ¿Con qué Entra ion? con, entra con un ion sodio, Ok, ¿ok? Perdón. Entra con el ion sodio y entra con dos moléculas de sodio, ¿ok? Por ahí bien el chat, a ver. Todo bien, entendido. Ok. Yo sé que esto es complicado, ¿ok? Pero necesito que lo entiendan para poder complicarlo un poco más. ¿Todo bien, doctores? Ok. Igual les voy a dejar el video colgado en YouTube para que puedan, no sé si desean pausarlo, ponerlo más lento, como ustedes deseen. ¿Ok? Lo que sí, por favor, les voy a pedir unos 10 minutos, por favor. Voy a ir a traer agüita porque se me está secando la voz. ¿Ok? Espérenme un ratito, por favor. Ok, doctores, vamos a continuar. Hay 5 enfermedades que quiero que recuerden, ¿ya? Ok. La primera es el Lambert-Eaton. Ok, Lambert-Eaton es una patología que afecta a los canales de calcio, voltaje dependientes,
Por ende, es lo mismo que decir que es presináptica. ¿Qué tienes que recordar sobre el Lambert Eaton? Que está relacionado con el cáncer de células pequeñas. Pequeñas, ¿ok? ¿Cuál es el otro nombre de cáncer de células pequeñas? Out cells, o también células en avena, o forma de avena. ¿Cuál es el rango más frecuente para el Lambert Eaton? Varones que tengan más de 50, algunos libros dicen de 60, 50 años. ¿Y por qué? Porque el cáncer, células pequeñas, está relacionado ¿con qué? Con los fumadores. Entonces, si tú fumas, el cáncer no te da de un momento a otro, sino se va presentando progresivamente. Por eso es que se demora aproximadamente 20, 30 o 40 años para instaurarse. Y como ustedes sabrán, estadísticamente, quienes más fuman son los varones. Ok, ¿qué más tienen que recordar sobre el Lambert Eaton? El Lambert Eaton mejora con el ejercicio. ¿Y por qué mejora con el ejercicio? Porque al nosotros ejercitarnos, vamos a evocar más y más potenciales de acción en la membrana presináptica que van a desencadenar más liberación, perdón, más ingreso de calcio en los canales de calcio voltaje dependientes y por ende una mejor liberación de neurotransmisores. Ok. ¿Cuál es el tratamiento del lamberito? Uno de los tratamientos es la 3,4 diaminopiridina. En algunas bibliografías también van a encontrar que se le da fisiostigmina a los pacientes, pero con que ustedes recuerden la 3,4 diaminopiridina para mí es suficiente. ¿Qué más tienen que recordar sobre la 3,4 diaminopiridina? Que su función es bloquear los canales de potasio, ¿ok? Que es lo mismo decir que prolonga la repolarización, ¿ok? ¿Qué más tienen que saber sobre Lambert Eaton? Lambert Eaton sí afecta el corazón, a diferencia de su prima hermana, que ¿quién es la prima hermana de Lambert Eaton? La miastenia gravis. Ok, permítanme un momento, voy a eliminar un par de... Profesor, una pregunta. Dime, Veramendi. Ataca, no, la diminopidina bloquea los canales de potasio voltaje dependientes. Mira, Ujú. Sí, así es. voltaje dependiente, el ROMCANO. Existe todavía discusión, pero por ahora, para fines prácticos, ¿ok? Quédate solo con los canales de potasio voltaje dependientes. Ok, profesor. Gracias. ¿Ok? Así es como funciona el Lambert Eaton. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad, perdón, la miastenia gravis es una enfermedad que afecta ¿a quién? Al receptor nicotínico tipo N1 o NM, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si es que afecta al receptor nicotínico, ya sabemos que es postsináptico. ¿Ok? ¿Qué más? Mientras que el Lambert-Eaton está asociado al cáncer de células pequeñas, la miastenia gravis está asociado al timoma o tumor de timo. También les pueden decir a la hiperplasia de timo, ¿ya? Pero debido a que ustedes a cierta edad ya no deberían tener timo, ¿ok? Una hiperplasia también se extirpa como si fuese una neoplasia, ¿ok? ¿Qué más tienen que saber sobre la miastenia gravis? Esta empeora con el ejercicio.
¿Cuál es el grupo en el que es más común esto? Mujeres jóvenes, ¿ok? Y si todavía les queda duda, mujeres en edad fértil, ¿ya? ¿Ok? Eso quiere decir que desde que inician la menstruación hasta que la terminan. Todas ellas están como más predispuestas a tener miastenia gravis. ¿Ok? Si el Amber Eaton afectaba al corazón, la miastenia gravis no afecta al corazón. ¿Ok? Pero la miastenia gravis se afecta a un músculo bastante importante, que es el diafragma. ¿Ok? ¿Qué más tienen que recordar sobre la miastenia gravis? La miastenia gravis ocular, ¿ok? Que tiene una triada. ¿Cuál es la triada? Tosis, ¿ok? Estrabismo y diplopía. ¿Qué significaba tosis? Caída del párpado. Estrabismo significaba que había una divergencia en los ojos, ¿ok? Como les decía yo, lo que ustedes comúnmente llamaban virolos. Y la diplopía, que es ver doble. Estas tres patologías están explicadas por una alteración del par 3, 4 y 6 craneales. ¿Ok? ¿Qué más tienen que recordar? Tienen que recordar las toxinas. Tenemos dos toxinas. Tenemos la toxina botulínica y la toxina tetánica. ¿Ok? Las toxinas, ¿a dónde actúan? A nivel del SNAP. Y si es que es a nivel del SNAP, también sabemos, se puede deducir que es presináptico. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije el ejemplo de tu abuelita, por qué se pone Botox y todo eso? ¿Ok? Esto es porque la toxina botulínica, ¿ok? Produce una parálisis flácida, mientras que la tetánica produce una parálisis espástica. ¿Ok? ¿Y qué era parálisis espástica? Acuérdense del paciente que estaba agachado y formaba el famoso arco tetánico. Acá estaban las piernas, acá están las manos, ¿ok? El famoso arco tetánico. ¿Ok? La botulínica refinada, ¿cómo se llama? Botox. ¿Ok? Normalmente el tétano se puede evitar con una vacuna. ¿Ok? Y recuerden, por favor, que los dos afectan ¿dónde? Al complejo SNAR, que es lo mismo que decir que los dos son presinápticos. ¿Ok? ¿Qué más tienes que recordar? ¿Qué otra enfermedad tienes que recordar en placa? Tienes a la intoxicación por órganos fosfo. Gracias. La intoxicación por órganos fosforados, ¿ok? ¿Qué hacen? Inhiben a la acetilcolinesterasa. ¿Ok? Y si inhiben la acetilcolinesterasa, esto es lo mismo que decir que hay más acetilcolina. ¿Ok? Cosas que tienes que saber sobre la intoxicación por órganos fosforados. ¿Ok? Esto normalmente se da en pacientes que vienen de la chacra, del campo. ¿Ok? Y que hay una parecida que también, también tiene el mismo mecanismo de acción, pero que no son órganos fosforados, sino son los carbamatos. Los carbamatos, ¿dónde se encuentran? En los venenos para ratas. Y estos sí se encuentran en la ciudad, porque obviamente cualquiera puede ir a una tienda y a comprar venenos para ratas. ¿Ok? Los dos, tanto órganos fosforados como carbamatos, te dan una inhibición de la acetilcolinesterasa, por ende aumento de la acetilcolina. ¿Cuál es el tratamiento? Porque este sí tiene su tratamiento. ¿Ok? En órganos fosforados, el tratamiento es la atropina. ¿Qué hace la atropina? Bloquea el receptor nicotínico tipo NM, sí, casi como una miastenia, igualito, bloquea el receptor tipo NM. De esta manera evitamos que la acetilcolina se junte con su receptor y ofrezca su acción. ¿Ok? Me he olvidado acá. ¿Dónde está esto? La miastenia gravis, ¿ok? Tiene su tratamiento. ¿Cómo se llama el tratamiento de la miastenia gravis? Es la
todas las que terminan en estigmina, ¿cierto? Neostigmina, paraostigmina, fisostigmina. ¿Y qué hacen la neostigmina? Inhiben a la acetilcolinesterasa. Ok. ¿Qué otra enfermedad tienen que conocer acá en placa mioneural? Tienen a la hipertermia maligna. ¿Ok? ¿Qué era la hipertermia maligna? La hipertermia maligna es una enfermedad en la cual hay un gen que se llama RIR, ¿ok? Que está mutado. Y este gen es el que justamente sintetiza el receptor de renodina. ¿Ok? Y tú recuerdas lo que te dije hace un momento, que hacía el receptor de renodina, liberaba calcio, ¿cierto? Cuando está mutado este receptor de renodina, va a liberar grandes y grandes cantidades de calcio, sin control, ¿ok? Y esto va a generar contracción muscular, que eso se repercute a nivel del paciente como aumento de la temperatura. Sin embargo, una cosa que tienes que recordar muy importante es que el paciente eleva la temperatura, pero también eleva el potasio. ¿Y por qué eleva el potasio, doctor? Porque al contraerse continuamente el músculo se destroza. Y si se destroza, va a salir lo que está dentro de él. ¿Y qué es lo que está dentro del músculo? En gran cantidad, potasio. ¿Ok? Esta es la causa de muerte de los pacientes, no el aumento de la temperatura, sino la hiperpotasemia. ¿Ok? ¿Qué más tienes que recordar sobre el receptor de renodina? El receptor de renodina tenemos tres tipos, ¿sí? Tenemos el RIR1, el RIR2 y el RIR3. ¿Ok? El 1 está en el músculo esquelético, el 2 se encuentra en el músculo cardíaco y el 3 en el sistema nervioso central. Este RIR1 es el que genera la hipertermia maligna que nosotros conocemos como tal. ¿Ok? ¿Qué más tienen que recordar de placa? A ver, hemos hablado de lamberita, miastenia gravis. Ok. Creo que hasta aquí viene su examen. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro? Doctor, una pregunta. ¿Esta clase lo va a subir en alguna plataforma? Ya me preguntaron eso y ya les dije, voy a tratar de descargarlo hoy día mismo, si es que se puede, y colgarles en YouTube y les voy a pasar el link a sus delegados. Ok. Gracias, Rafaela, por tu aporte. Ok. Yo les voy a pasar el link. No se preocupen. Mm, ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. Profesor, ¿no eran 5 enfermedades o solamente vamos a ver 4? Creo que te he mencionado 5. A ver, Lamberito, miastenia gravis, toxina botulínica, toxina tetánica, que esas son 2 enfermedades. Llevamos 4 e hipertermia maligna, 5. Es más, te he hablado de intoxicación de órganos fosforados, son 6. Ok, O profe. no he hablado de ninguna de ellos. Sí he hablado de todas, ¿cierto? Profesor, carbomatos es también intoxicación, ¿no? Es una intoxicación por carbamatos que hace lo mismo que los órganos fosforados. Solo que uno es con un medicamento diferente que el otro. Claro, los carbamatos están en el veneno para ratas, mientras que los órganos fosforados están en los pesticidas. Ok, farmacológicamente hablando, tienen diferencias bastante marcadas, pero a nivel de fisio 2 no vale la pena hacer más énfasis en eso. Con que sepan que los carbamatos son de ciudad y los órganos fosforados de campo, y que ambos inhiben a la acetilcolinesterasa, para mí es suficiente.
Ok, creo que acá tengo unas diapos, espera un momento. Ok, ahora podrían confirmarme si lo ven, por favor. Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí se ve. Ya, ok, vamos a pasar acá. Entonces, ¿cómo era esto? Primero, tu peso total lo divides entre 20. Con eso obtienes el plasma. Luego, ¿qué hacías? Paso 2, el plasma lo multiplicabas por 3 y tenías el intersticio. Luego, ¿qué hacías? Sumabas plasma más intersticio y obtenías lo que era, ¿qué cosa? El LEC. Paso 4, el LEC lo multiplicabas por 2 y tenías el LIC. Y por último, sumabas simplemente el LIC más LEC y obtenías lo que es el agua corporal total. Ok, ahora sí, sí lo pueden visualizar. Sí, ahora sí se ve. Sí, profesor.